A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Rejuvenecer la democracia es uno de los retos que tiene la sociedad actual. Y decimos rejuvenecer por cuanto hay un escepticismo de los sectores y particularmente de los jóvenes a participar en política. Los jóvenes no quieren, y si podemos citar algunos resultados, los jóvenes de menos de 30 años participan con gran entusiasmo cuando van a votar por primera vez, pero cuando van desde una segunda votación se va viendo que poco a poco va disminuyendo los índices de participación, y en aquellos países en donde no hay la obligatoriedad del voto, los jóvenes simplemente no van a votar. Y curiosamente los jóvenes de menos de 40 años son la mayor parte de la población, y tienen poca representación en los congresos o asambleas, en los órganos legislativos regionales como los municipios, los consejos provinciales, las gobernaciones. Es decir, hay una contradicción. ¿Por qué está ocurriendo esto? Le vamos a consultar al doctor Javier Arízaga, ¿sí? Joven profesional del derecho, él es abogado recién graduado, que está preocupado por estos temas y, entre otras cosas, han constituido una fundación que se denomina Atlas, y que le vamos a preguntar qué es lo que quiere hacer con esta fundación, para qué están ustedes interesados y preocupados por la falta de participación de los jóvenes y qué piensan hacer. ¿Cómo ven la democracia actual en el país los jóvenes? Bienvenidos, Javier. Edgar, muchas gracias por tu invitación. Parece muy importante abrir estos espacios de discusión en los cuales tratar estos temas se convierte en una prioridad para la sociedad, porque, como tú bien dices, hay que rejuvenecer a la democracia, hay que rejuvenecer a la política, y pues en esa lucha estamos ahora. Te comento un poco, nosotros estamos trabajando con la Fundación Atlas, no se ha constituido la Fundación Atlas en el Ecuador, sino estamos trabajando de la mano de la Fundación Atlas, que es una fundación internacional que lo que hace es asesorar y crear y administrar tanques de pensamiento liberales alrededor del mundo. En Ecuador hemos constituido Think Tank S, que es este tanque de pensamiento liberal, con Oscar Terán a la cabeza, entre otros empresarios, políticos. ¿Pero qué buscan en esencia a través de este tanque de pensamiento que suena sui generis, interesante, y la ciudadanía querrá saber de qué se trata? Exactamente. Uno de los puntos principales de Think Tank S es básicamente cambiar el clima de opinión en la sociedad, en la política, en el gobierno ecuatoriano en sí. ¿Qué quiere decir cambiar el clima de opinión? El clima de opinión es pasar de lo que actualmente vivimos, escuchamos y entendemos en la política como espectro ideológico. Podemos ahí entender, por ejemplo, cómo nos han reducido el espectro ideológico a la izquierda. Ahora solo existe la ideología de izquierda, o extrema izquierda o moderada izquierda, pero izquierda al fin y al cabo. Hemos perdido ese espacio de espectro ideológico del liberalismo. Y hay que cambiar el clima de opinión para que entre en la sociedad nuevamente el concepto y la ideología liberal. ¿Pero qué explica
¿Cuáles son las razones fundamentales que han determinado este comportamiento y esta percepción que a la postre determina que los jóvenes no quieran participar en política? Edgar, yo discrepo ahí contigo. Yo creo que los jóvenes sí quieren participar en política y lo están haciendo. Tal vez no de la manera tradicional, como veníamos, estábamos acostumbrados a ver a través de un partido político, a través de la representación de una ideología, pero sí que vemos jóvenes en la política en otros espacios. Te voy a citar 2 ejemplos. El primero es Yas Unidos. Las organizaciones sociales y civiles son un espacio muy importante de trabajo político y de generación de políticas públicas a través del sector privado. Yas Unidos es un grupo de jóvenes constituidos para defender los intereses de la naturaleza. Eso es hacer política. Sí, sin duda. Política no solo se hace desde la asamblea, desde un curul o desde un puesto público. Pero en democracia, la democracia es democracia, se fundamenta en la existencia de partidos políticos, porque ellos son los que llevan a designar autoridades y son las que ejercen, las que definen políticas y las ejecutan. Y entonces ahí lo que nosotros podemos ver e identificar es que no hay ese espacio tradicional de participación en democracia. ¿Y por qué no hay eso? ¿Y por qué los jóvenes ya no están teniendo esa llegada a dicho espacio? Es porque, desde mi perspectiva, y puedo estar totalmente equivocado, pero esa es mi perspectiva, hemos visto la muerte del partido político en el Ecuador. Los movimientos políticos que hoy en día vemos, y esto ya lo veíamos venir desde muchos años antes, no responden a una ideología, responden a una persona. Por lo tanto, el concepto del partido político como un espacio de pensamiento y de desarrollo de política pública desde una ideología ya no existe. ¿Qué nos queda? Pues ver un partido político o un movimiento político en este caso que representa a una persona que a su vez puede o no representar una ideología. Citemos de ejemplos. Movimiento Creo nace y es Guillermo Lasso. El Partido Social Cristiano, de toda su evolución a lo que es hoy en día es y morirá con el abogado Nebot. La Revolución Ciudadana fue y murió con Rafael Correa. Hoy en día no es nada. Al punto que el nuevo presidente, Lenín Moreno, ha querido desmarcarse, cambiarle todos los eslogans. Ya ni siquiera vemos el tema Revolución Ciudadana, sino Renovación País o Renovación Ciudadana. Vemos que los partidos políticos ya no representan una ideología. Tenemos casos excepcionales como el Partido Comunista. Estés o no estés de acuerdo con el comunismo, es una ideología y está representada en un partido. El Partido Socialista igual. Y lamentablemente con la desaparición del Partido Conservador vimos que los pocos partidos que representaban ideología, que representaban una forma política de pensar, han desaparecido o están en desuso. es evidente y es absolutamente real que los partidos políticos se han convertido en personalistas. Han sido figuras que hacen que surja un partido y cuando dejan de actuar estas personalidades, también fenecen los partidos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el rol de los jóvenes frente a esa realidad objetiva? El rol de los jóvenes podemos decir que arranca con la educación. Para estar en política uno tiene que educarse, leer, poder defender criterios, defender ideas y más importante que eso, saber dónde me posiciono. ¿Qué es lo que yo quiero en política? Yo quiero posesionarme en una ideología que respeta los derechos y los valores del ser humano. Perfecto. Tal vez puedo considerarme un liberal extremo, un liberal intermedio, puede ser. Pero el primer paso es entender cuál es el espectro ideológico al cual yo me voy a meter a través de la política. Una vez comprendido eso, yo creo que es importante que como ciudadanos del futuro próximo que vamos a tener aquí en el Ecuador específicamente, debemos rescatar la figura del partido político representativo, del partido político que no representa a una persona, sino a una idea. Hay que volver a darle valor a las ideas. Porque, y esto no son palabras mías, sino un concepto de una película que a mí me encanta, que es La V de Vendetta. Y dice, las ideas
Las ideas son inmortales. Las personas mueren, pero las ideas son inmortales. Pero esta es Entonces, una tarea individual, o tiene que trabajarse en colectivo, o tiene que planificarse la preparación de estos jóvenes para abrazar determinadas ideas con nuevos conceptos, con nuevas dinámicas y con un compromiso diferente. Es que hay dos esferas de esto. La esfera individual, en la cual cada persona, cada individuo que quiere involucrarse en política, lo hace. Porque tiene el interés, porque tiene el conocimiento y porque pero ahí no volvemos. Pero ahí volvemos también Javier, a lo colectivo. No, al personalismo, cuando No necesariamente, cada persona está porque preparada. no soy yo quien busco representar todo un movimiento político con mi persona. Yo soy un instrumento de la política para representar una idea. Esa es la diferencia. Y ahí entramos al proceso colectivo. ¿Dónde está el proceso colectivo? Yo me reúno con gente que piensa igual que yo y discutimos ideas. Y aquí a mí me gusta recordar una historia de mi abuelo, que lamentablemente no lo conocí, pero mi padre me ha contado muchas historias del Partido Conservador, que básicamente se reunían a conversar entre amigos. Y ese era un partido político, a conversar sobre ideas, sobre la actualidad del país. ¿Qué está pasando? Nueva ley de fomento productivo para las inversiones. Reunámonos a discutir entre amigos que pensamos igual en una misma tendencia, pero no resolvemos ni tenemos el mismo criterio, ni estamos obligados a responder con el mismo criterio, ¿no? Eso era algo fundamental, no eran robots. Pero esto nos suena un poco a un idealismo, porque en el hecho práctico se requiere de conjugar estas ideas, plantear políticas y llevarlas a la acción. Y esto demanda un esfuerzo colectivo, porque en la acción de gobierno, si cada uno piensa diferente y dice reunámonos para conversar y veamos y cada cual ejecute como mejor le parezca, ahí no se genera un desorden y tiene un altísimo costo social esta improvisación. Edgar, si tú y yo pensamos igual en el aspecto de los derechos del ser humano, y nos reunimos a conversar sobre una ley que promueve el aborto, ¿no crees que tendríamos tal vez en el macro de la ley un mismo concepto que defienda la vida, pero en el micro, en los detalles, podamos diferir? No, Ese sin duda, es el concepto de la democracia y el partido político. Pero por supuesto que la ideología te ayuda a tener un mismo norte a 10, 20, 100 personas. Pero dentro de ese aspecto o espectro ideológico, que todos estamos encasillados en este grupo que pensamos igual, va a haber cosas que discrepemos unos de los otros. La aplicación práctica, el concepto ya más delgado de que hay que definir de una ley, de una legislación. Y una vez que tengamos como grupo un resumen, un concepto definido, pues ese concepto como grupo lo promovemos a un proceso de legislación, a un legislativo, con representantes de este grupo, de este partido político, de este tanque de pensamiento, si lo quieres llamar de la manera que se lo está llamando hoy en día. Entonces, yo creo que tenemos que volver a eso. Y si queremos que se rejuvenezca la política, en estos tanques de pensamiento, en estos espacios de pensamiento crítico, hay que invitar jóvenes, porque su criterio es muy importante, nuestro criterio. No, sin duda, hay que invitar jóvenes, hay que rejuvenecer la democracia, porque son la mayor parte de la población. Y sí, además los jóvenes tienen una fuerza, un ímpetu para concretar sus ideas y convertirlas en planes objetivos que permitan modificar una realidad con la cual no estamos satisfechos. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido yo creo que en el tema electoral hemos visto que en los últimos años la participación juvenil es alta. Es alta y define elecciones. Pero tenemos dos casos específicos que te puedo establecer de referendos en los cuales se definieron exclusivamente por la participación de la juventud. El uno en nuestro vecino Colombia, el referendo por la paz. Se definió el resultado exclusivamente por la participación juvenil, y el otro, el Brexit. Si es que la participación juvenil no hubiera sido tan alta, el Brexit probablemente no hubiera sucedido. Eso es algo muy importante que tomar en consideración. Pero respecto de estos dos temas, las estadísticas son completamente diferentes. No es muy real
aquello de que la juventud determinó los resultados de la consulta para la paz en Colombia y lo del Brexit en Inglaterra. Fueron poblaciones más bien adultas, las de más de 40 años, los que concurrieron y han votado. Hay estudios sobre esto, y entonces más bien lo que se ha reclamado es la ausencia de los jóvenes. Por eso incluso el programa de Naciones Unidas, el PNUD, tiene un programa de sostenibilidad para la participación de los jóvenes, porque están preocupados qué hacer, porque los jóvenes o no se interesan o repudian las prácticas políticas, ¿no? Sí, puede ser ese el caso, y ahí nos enfrentamos a un cambio que tiene que responder a esta realidad, y es, no solo tiene que rejuvenecerse a los políticos, sino a la práctica política. ¿Cómo hacemos política? Tiene que cambiar. Rejuvenecer la mentalidad, las visiones, las ¿Cómo prácticas? ha cambiado el Senado desde Roma? Tenemos el mismo concepto de democracia, discutir en un Senado, en un aforo público, donde probablemente 100 personas ya no representan una población de 30, 50, 100 millones de seres humanos de un país tan diverso como puede ser la China, como puede ser el Ecuador, como puede ser Estados Unidos. Tal vez es hora de empezar a replantearse cómo hacemos política. Y ahí yo creo que hay que ser innovadores y hay que perderle el miedo al cambio y a la innovación. Hoy en día tenemos herramientas que podemos hacer que cada ser humano de una población sea un legislador. Tenemos, y esto aquí, si es que no entiendes algo, podemos conversarlo más a detalle, pero una idea muy central como es el blockchain, algo que está en boga por el tema de las criptomonedas. Pero todo el mundo piensa que el blockchain se agota en el uso de una criptomoneda, pero tiene un uso tan diverso que la criptomoneda es simplemente una arenita en una playa de la cantidad de usos que le podemos dar a esta tecnología. Esta tecnología nos puede dar la oportunidad de votar desde nuestros celulares y de que ese voto sea el que llegue a la decisión final sin ningún tipo de tergiversación o de cambio o de manipulación por el ente controlador del sistema electoral, como es el Tribunal Electoral. En ese sentido, pues, aplicándole más ampliamente a esta utilidad, yo te diría que tranquilamente podemos eliminar a la Asamblea. ¿O acaso no puedo yo votar de una ley que me interesa, porque las que no me interesan ni siquiera voy a perder el tiempo en abrir y decidir sobre eso desde mi celular? Sí, un sistema de democracia directa. Democracia directa, lo que obviamente se ha venido pregonizando en los últimos tiempos, pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, en donde cada ciudadano puede ejercer. Pero esto no es un poco difícil todavía, porque no estamos preparados. Hay grandes sectores de la sociedad que no están acostumbrados, por ejemplo, al manejo de la tecnología. Y ahí enfrentamos, por ejemplo, un gravísimo problema. Los maestros son los maestros de la vieja guardia, son renuentes a usar la tecnología. Y dicen, y en general las sociedades tienen resistencia al cambio. El cambio les produce incertidumbre y hasta temor. Entonces, el cambio tiene que estar precedido de la persuasión, y para persuadir a los públicos es indispensable primero que tengan un conocimiento, y para tener ese conocimiento hay que educar a los sectores. Si no se sigue este proceso o se salta estos pasos, las cosas caminan muy lentamente. Evidentemente no podemos tener este cambio de la noche a la mañana, pero sí que tenemos que empezar a trabajar en ello. Y yo creo que las futuras generaciones de políticos tenemos que entender que ese va a ser el futuro de la legislación y hacia allá debemos caminar. Tenemos las herramientas para hacerlo, y no solo eso, sino que esto no quiere decir que desaparece una asamblea, porque alguien tiene que proponer las leyes, alguien tiene que estructurar la legislación, ¿no es cierto? Sí, para que pueda ser propuesta a quien va a votar. Aquí lo único que estamos cambiando es la representación, el sistema mediante el cual se elige, o se aprueba o se niega una ley. En ese sentido, obviamente, esto tiene que pasar por un proceso social de implementación en el cual los jóvenes impulsemos esto
y eventualmente para cuando querramos llegar a la política, querramos llegar a ejercer nuestro deber y nuestro rol político, lo hagamos con estas herramientas. Estamos con el doctor Javier Arízaga, joven profesional del derecho, que está preocupado por los problemas que enfrenta nuestro país. Y ciertamente yo comparto, hay procesos que son muy lentos, pero las necesidades, los requerimientos sociales son urgentes. No podemos esperar largos plazos para cambiar de mentalidad. Tenemos que hacer cosas rápidas porque la decepción ciudadana es de tal magnitud que cae en brazos de los populismos, de estos encantadores de serpientes que proponen ciertas cosas y se dejan cautivar, y ahí se corre el grave riesgo de que cuando se afianzan este tipo de gobiernos pueden durar larguísimo plazo y asumen conductas que pueden eliminar o cohibir la libertad de expresión y la libertad que está pregonizando gente joven como Javier, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto de caminar lento nos puede llevar a unas situaciones que pueden resultar irreversibles. Tienes toda la razón en eso, el cambio es urgente, pero no por la urgencia podemos dejar de pensar en el futuro y dedicarnos solo a pensar en el ahora, porque caemos nuevamente en la agenda del populismo. ¿Qué es lo que ha hecho el populismo con la derecha a nivel regional? E incluso me atrevería a decir que en otras regiones del mundo, es dictar la agenda, tenernos pensando en el hoy y en el mañana, pero no en el pasado mañana. ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Qué vamos a hacer aquí a 10 años? Entonces, como derecha, no hemos podido estructurar una agenda de largo plazo, lo cual la izquierda o el socialismo o el populismo, como quieran llamarlo, sí lo ha hecho. Desde la caída del muro de Berlín han venido trabajando regionalmente en todo un nuevo sistema que lo vimos con el Foro de Sao Paulo y lo vimos implementado en Latinoamérica, en Ecuador, en Venezuela, en Cuba ni se diga, todos los países del socialismo del siglo XXI, y este fue el resultado. Pero nosotros dejamos de pensar en el futuro como derecha y caímos en la agenda de la izquierda que te tuvo empantanado y enterrado en el día a día. Ahora, el pensar en el futuro no quiere decir que no se busque soluciones ni se trabaje en las soluciones inmediatas. Yo creo que eso es fundamental. Pero hay actores que lo están haciendo y yo creo que hay que dejar hacerlos. Tenemos ese caso, Guillermo Lasso, por ejemplo, que es alguien que lidera de cierta manera una especie de política más liberal. Yo no me atrevería a decir que absolutamente liberal, pero al menos en lo económico, que es lo más urgente, un concepto más liberal, y él ya ha hecho un trabajo de insertarse a nivel político. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como think tank? Que todavía no hemos entrado a la política, y probablemente no es ese el objetivo al final del día, es generar políticos. Es generar políticos de pensamiento liberal. Esto se hace evidentemente a través de un proceso de educación que no puede suceder de la noche a la mañana. Entonces, es un proceso que va a tomar tiempo, pero los resultados los empezaremos a ver pronto. Tú dices que ciertos sectores políticos, a partir del Foro de Sao Paulo, ellos sí tal vez planificaron, pero no estamos viendo que casi la tónica es que estos sectores han fracasado. Si vemos lo que ha ocurrido en el Brasil, ahora en Nicaragua, lo de Ecuador es decepcionante. Entonces, han fracasado porque las cosas caen por su propio peso. ¿Y cuál es ese porque el modelo es insostenible, el socialismo es insostenible, se aplique donde se aplique. La plata de los demás se acaba, y eso es un hecho. No podemos seguir trabajando para siempre con la plata de los demás. Si es que no generamos un aparato productivo, si no dejamos que la libertad de la gente produzca riqueza, y lo único que nos dedicamos a hacer es a quitarle esa riqueza a quien ya la produjo y generar burocracia que solo cuesta, es un gasto, no nos genera ningún ingreso, que ha sido el modelo socialista implementado en casi todos los lugares donde hemos implementado el socialismo. Las cosas caen por su propio peso, es un modelo insostenible y por eso hemos visto que ha fracasado en todos los lugares donde se implementó. Pero lo importante ahí es ver cómo se implementó y el efecto es que se implementó, evidentemente. Es un modelo que se venía trabajando desde los años 90 en el Foro de Sao Paulo y para el año 2006, más o menos podemos decir, 2005,
Empezó ya con Venezuela, Brasil, posteriormente 2008 con Ecuador, y vemos que se implementó el modelo. Queremos agradecerle al doctor Javier Arízaga, quien nos ha dado una nueva visión, un nuevo concepto respecto de cómo los jóvenes quieren trabajar. Ellos, a través de la Fundación Atlas, están preparando lo que han denominado tanque de pensamiento, generar ideas para orientar el futuro político del país. Muchísimas gracias, Javier. Edgar, muchas gracias a ti y gracias por este espacio tan importante. Yo creo que es fundamental para el trabajo que estamos haciendo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.